Cuando nosotros en realidad empezamos a hacer cine, la idea fue hacer un largo, ¿no? O sea, yo creo que toda persona que intenta hacer cine quiere hacer un largo. Los cortos eran el aprendizaje. Sabíamos que era necesario hacer cortos, porque queríamos aprender. Pero llega un momento en que tú dices, ya estoy listo, ¿no? Qué sé yo. Lo que no imaginas es que de la noche a la mañana venga un productor y te diga, señores, acá está la plata, hay que hacer un largo. Ese día nos zurramos en los calzoncillos, ¿no? Porque de verdad era cierto, ¿no? Había un señor que era nuestro productor, Zavala, José Zavala, que también era de la mafia tacneña, ¿no? Que nos dijo, ya tengo plata, ya tengo dinero para hacer un largo, ¿no? De esto de la ley, ¿no? Ya podemos hacer un largo, hay que buscar una historia, y nos asustamos, pues, ¿no? O sea, ya era entrar a las grandes ligas, ¿no? O sea, los cortos, llegó un momento que se nos hacía muy fácil hacerlos. Habíamos adquirido cierta destreza y de verdad era fácil hacer cortos, ¿no? Ya sea documental o ficción. Cuando vino lo de largo nos asustamos mucho, y nos asustamos más todavía cuando ya teníamos la historia de largo y pensábamos que todavía iba a demorar, ¿no? Que había que financiarlo, qué sé yo. Aparece un coproductor venezolano que dice que iba a cubrir la otra parte, ¿no? O sea, ya estaba todo para hacer el largo, y no solo estaba todo para hacer el largo, sino que había una empresa grande venezolana, y este proyecto se convertía pues en un proyecto, una coproducción internacional. O sea, mamita, ¿no? No sabíamos en qué nos habíamos metido, con actores internacionales, todo, primera película, teníamos 26 años, ¿no? Éramos unos mocosos, ¿no? Prácticamente. Habíamos empezado a los 23, 24 años, ¿no? Haciendo los cortos. Y no habíamos hecho tanta ficción tampoco, ¿no? Como hacen ahora los jóvenes, ¿no? Que gracias a la 5D, a la 6D, se puede hacer cualquier experimento de ficción, ¿no? O sea, todos agarran su camarita y... Nosotros, la verdad, gracias a la ley, hicimos muchos documentales, pero... Bueno, ya teníamos el guión, todo, y nada, nos largamos, hicimos El monstruo de Armendáriz, ¿no? Muerte al amanecer, con actores venezolanos, y nos lanzamos al proyecto con Pancho como director, yo como realizador asociado, ¿no? Como codirector casi, ¿no? Fotógrafo extranjero, sonidista extranjero, ¿no? Asistente de dirección extranjero, jefe de iluminación extranjero, todos con una vasta experiencia, ¿no? O sea, nosotros éramos unos chiquillos y venían unos monstruos a hacernos la película, cosa que no íbamos a permitir, ¿no? Entonces, claro, sacamos mucha fuerza, ¿no? Sacamos mucha fuerza y hicimos nuestra película, ¿no? Y la verdad que toda esa gente que vino fue muy colaboradora, nunca se impuso sobre nosotros. Y por otro lado, ahí empieza un poco a poner en práctica Pancho una de sus virtudes como director, ¿no? Que es que yo y muchos reconocemos en él, ¿no? Que es su escogencia actoral, ¿no? O sea, la manera como escoge su casting, ¿no? Creo que es uno de sus aciertos en el cine que tiene Pancho. Y si tú revisas esa película, casi no hay actores, todos son personas que escogemos en un casting que justamente lo hice yo con él, poniendo avisos en los periódicos, ¿no? Y llegaba una serie de locos a hacer su casting, ¿no? Para una película peruana que además era una locura porque hacía tiempo que no se hacía cine peruano. O sea, el cine peruano se había hecho, había el cine de la prehistoria, había una época de cine comercial que se había hecho en la época de la televisión peruana que había fracasado, y luego el cine de Armando Robles, que era un cine muy reservado, ¿no? muy privado, que no había tenido difusión comercial. Entonces nuestro cine aparece en el firmamento como casi el nacimiento del cine peruano, ¿no? Por lo menos de esta nueva etapa del cine peruano. No había, hacía tiempo que no había,
Entonces, era toda una novedad, ¿no? Yo me acuerdo que para los castings que poníamos avisos en los periódicos, se presentaban colas de gente, ¿no? Colas de gente que no eran actores, colas de gente que eran una serie de locos que nada, que se creían actores y que venían a hacer payasadas, ¿no? Pero entre todos esos payasos aparece gente interesante, ¿no? Y es lo que hay en la película. Aparecen varias personas que después quedan como actores en el cine nacional, ¿no? Como Rodríguez Paz, gente que la pegó, ¿no? Nada, fue una experiencia muy interesante y yo creo que ese es mi aprendizaje, creo que para todos es nuestro gran aprendizaje de cine, estar en un largo. Yo no dormía, ¿no? Vivía las 24 horas despierto, tenso, ¿no? Despierto, tenso, no estresado. Era como un niño al que le das el juguete, el más grande de su vida, ¿no? Después yo edito la película, ¿no? Y me la llevo a Venezuela y hago la postproducción. Y yo creo que también ese es mi primer gran aprendizaje de imagen, ¿no? De fotografía. Porque me hago cargo, el fotógrafo después se va y yo me hago cargo de la postproducción de imagen, de la colorización de imagen, de laboratorio, ¿no? Antes había yo sido el montajista y editor de la película, entonces estuve muy cerca al trabajo visual, ¿no? Al trabajo de imagen de la película. Entonces, en lo que a mí respecta es eso, ¿no? Es un gran aprendizaje. Y en el rodaje estuve muy cerca a Pancho en lo que es en la puesta de escena, ¿no? Había mucho trabajo coral, había mucho trabajo de extras, había mucho trabajo de... Y en eso Pancho necesitaba mucha ayuda, ¿no? Pero creo que hicimos un trabajo digno. La película quedó bien. Ahora, yo como todas las películas en las que he participado, siempre que las veo digo, definitivamente la volvería a hacer, ¿no? O sea, siempre las veo mal, ¿no? O sea, con todas, ¿no? Unas más que otras. Y esa, por ser la primera, definitivamente la haría toda de nuevo, ¿no?